Todo cambio en la vida es importante, es bueno a veces. En otras situaciones, algunas personas los cambios no lo son tan bien, pero son necesarios para lograr una realización, un propósito o formar parte de un destino. Ahora el programa de Mundo Alternativo cambia de horario nada más. De día seguirá siendo el miércoles, el día de Mercurio, el día de la comunicación, el día que podemos llegar a ustedes en su casita que nos ven, hasta donde vivan, ya sea aquí en el mismo estado de Michoacán, en cualquier estado de la República Mexicana o en cualquier país, les va a llegar el mensaje de los temas que tratamos aquí en Mundo Alternativo. Hay mucha programación interesante y muchos cambios aquí en Radio Tele, así que agradecemos y además felicitamos a toda la gente de aquí de Radio Tele que trabaja extraordinariamente bien para que todos los programas sean de su predilección. Gracias a Parchís que está aquí apoyándonos en las cámaras. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo como cada vez que viene nuestro estimado Alejandro Madrigal, al que le doy la bienvenida porque es un placer de verdad tenerlo a él aquí siempre que es posible. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, maestro, pues como siempre es un gusto poder compartir con usted y con todo el auditorio pues el conocimiento que a veces en algún punto de nuestra vida nos llegó y pues el compartirlo es una bendición, maestro. Fíjate que se ve muy padre ahí la imagen, si quieren regresen la imagen de Alejandro Madrigal porque se veía padrísimo. Mira cómo se ve ahí las constelaciones. la rueda de las constelaciones. Mira. Se ve padrísimo porque estás ahí en el centro. Sí. Alejandro, siempre es un gusto y es un placer saber que estás haciendo muchas cosas buenas aquí en la ciudad de Morelia y en otros estados de la República Mexicana, porque la gente te llama para pláticas, para conferencias, para talleres, para cursos. Eso es extraordinario y habla muy bien de ti. Y ahora creo que vamos a platicar contigo de un tema interesante, que el título más o menos me lo dijiste, que era los principios Huna de los hawaianos. Correcto, maestro. Sí, vamos a hablar acerca de lo que es la cultura hawaiana, que es una cultura realmente sorprendente. Durante muchos años, durante muchos siglos, esta cultura estuvo velada, estuvo bajo las sombras, bajo el velo, porque precisamente los hawaianos tenían la conciencia de que mucho de su conocimiento o mucho de la que era la cosmovisión de ellos, quizás todavía no estaba preparado el occidente para recibir el conocimiento. De hecho, históricamente las islas hawaianas son reconocidas o son reconocidas en la geografía muy tarde. Alrededor del año de 1780 es cuando el primer explorador inglés llega a las islas de Hawái y comienza el proceso de colonización, que de hecho es un proceso muy tardío porque si lo comparamos con los países de Latinoamérica, prácticamente son más de 200 años en que el proceso de colonización se da. Cuando llegan los exploradores ingleses a las islas, lo primero que se dan cuenta que era una cultura muy nutrida en la tradición oral. De hecho, se dan cuenta de que prácticamente no había escritos, sino que prácticamente todo lo que era su transmisión era a través del verbo. Y dentro de la conformación social de la cultura hawaiana existe o existía un personaje que era considerado como el que tenía el poder social, el poder religioso, que era conocido como el Huna o sacerdote Huna. Entonces ellos noblemente les entregan el conocimiento a los exploradores ingleses, pero como ellos iban en un proceso de colonización, lo único que ellos trataban o les interesaba hacer era que en ese entonces se implantara el cristianismo. Entonces, ese conocimiento que los sacerdotes Huna trataron de regalarle al occidente, pues los ingleses un poquito lo hicieron a un lado porque pues en lugar de ayudarles en su proceso de colonización, pues como que les estorbaba. Ahí lo único que a ellos les interesaba era el cristianismo. Entonces los sabios y los abuelos hawaianos llegan a un consenso donde ellos deciden que todo lo que era el conocimiento ancestral hawaiano se iba a velar y que solamente iba a estar en manos de hawaianos de nacimiento y solo se iba a transmitir de forma oral. Entonces eso se da durante los siguientes siglos y a partir del siglo pasado, más o menos a mediados, la cultura hawaiana comienza a abrirse nuevamente para poder regalarnos a Occidente todos estos pues bendiciones que está dentro de su filosofía. Y fíjate que esto no solamente ha sucedido con
la cultura hawaiana. Sucedió con muchas culturas amerindias, Sí. que de alguna manera el conocimiento que se tenía aquí, que era valiosísimo, pues fue hasta quemado en la hoguera, los códices. Sí. Fueron callados los sacerdotes, los chamanes, los que tenían ese conocimiento. Y qué bueno que de alguna manera siempre había aquellas personas que eran como los locos de las tribus, que Sí. decían, yo voy a resguardar este conocimiento, Claro. pase lo que pase. Y esto que pasó también con Hawái, pues es una cosa maravillosa. Sí, claro, y es un pueblo que está muy conectado con lo que es su medio ambiente. De hecho, cuando vemos alguna película, o por ejemplo, últimamente las películas de Disney, que nos muestran cómo el pueblo hawaiano está muy conectado con la naturaleza. Entonces, gran parte de lo que es su conexión viene precisamente con esa relación armónica con su medio ambiente. De hecho, es un pueblo que está muy conectado con la alegría, con la felicidad. De repente yo creo que nos ha tocado ver por ahí algún reportaje, alguna escena de sus bailes tradicionales, el hula, el llamado hula, o también muy florido todo lo que son sus paisajes. Entonces es una cultura muy, muy interesante y pues bueno, el día de hoy venimos a compartirles un cachito de lo que es la cosmovisión del pueblo hawaiano, maestro. Fíjate que ahorita tuve una pequeña revelación, una pequeña visión, y te visualicé yendo de viaje allá. Ah, pues Ojalá que se logre. hecho está, maestro. Ahí le mando una postal o nos vamos. Así es. Creo que vas a usar unas imágenes. Sí, maestro, ojalá ya estén por ahí si listas. están ya las imágenes, bueno, y las vamos a esperar. Ok. Pero esto, por favor, vaya tomando anotaciones porque me imagino que no van a existir demasiados libros sobre este tema, como es algo que se transmitía solamente de manera oral. Hay que estar al pendiente y tomar anotaciones. Por cierto, mientras están las imágenes, quiero agradecer a la señora Judith Meléndez Cortés, la señora Yuri, una excelente amiga y seguidora del programa de Mundo Alternativo, que me ha obsequiado estos dos adornos que tenemos aquí en la mesa, precisamente formando como dos columnas, estoy entre columnas, un sol y una luna, y obviamente esto es para poner una velita, nada más que ahorita por las prisas, como es el primer programa que hacemos a las 12 del día, después de ya casi 5 años que tenemos con el programa, pues yo me salí a la carrera y no me traje las velitas, pero un agradecimiento a la señora Judith Meléndez Cortés, que nos hizo favor de obsequiarnos esto, que es maravilloso. ¿Cómo ves? Están muy, muy bonitos, maestro. Y bueno, ya próximamente se adornarán con velitas. Sí, sí, la idea, mira, fíjate que en un principio del programa yo lo adornaba con velas y con otros adornitos que me traía, pero también llegaba a ser así como, ay, ando cargando con cosas y me da miedo dejarlas en el carro porque después yo dejaba las cosas en el carro y me iba a hacer otras actividades y me daba temor, Sí. porque son cosas difíciles de conseguir y valiosas en cierto Claro. sentido por el valor estimativo, ya no nada más por el valor material. Pero sí, la idea es que me voy a empezar a traer cositas así bonitas, y pues esto es parte del mundo alternativo. El mundo alternativo se debe precisamente a que hay muchas cosas en la vida que desconocemos, que ignoramos, y que precisamente por eso el programa es para toda la gente, para aquellas personas que les gustan estos temas misteriosos, enigmáticos, temas que aunque no son de actualidad y otros sí son de actualidad, pero son de mucha utilidad, como siempre los temas que siempre nos platicas tú, Alejandro. Sí, y con todo gusto, maestro. Y pues un poquito en lo que hacemos el espacio en lo que están listas las imágenes, pues aprovecho para platicarles un poquito más de lo que es la cultura hawaiana, maestro. Y precisamente una de las preguntas que a veces cuando comparto los cursos de Ho'oponopono, que también vienen de lo que es la cultura hawaiana, una de las cosas que me preguntan en ciertas ocasiones, que les recomiende bibliografía o que les recomiende algún libro. Y yo les comento que un libro, vamos a decir, oficial como tal, no existe. No existe. Porque no hay una referencia como a lo mejor, no sé, en el mundo cristiano, pues a lo mejor la Biblia. En el mundo musulmán, pues el Corán. O no sé, O el Talmud, el Talmud. o el libro de los muertos egipcios, etcétera. Es correcto. Entonces, una bibliografía, vamos a decir, oficial como tal no existe. Sí existen libros que han tratado de sacar el conocimiento, pero a través de la experiencia o a través de lo que ven, ¿sí? Pero un conocimiento oficial no existe, o más bien una bibliografía oficial no existe. Entonces, dentro de la conformación social del pueblo hawaiano,
el sacerdote Juna, que era el chamán, el maestro, el jefe de la tribu. El jefe de la tribu, pues obviamente tenía un rol bastante importante. Entonces, cuando había una desarmonía social, vamos a decir que alguien presentaba algún malestar físico, entonces inmediatamente lo llevaban al sacerdote Juna, y lo primero que el sacerdote Juna trataba de impartirle era el conocimiento a través de la herbolaria, ¿sí? Si él veía que tenía algún malestar físico y buscaba dentro de todo lo que eran las plantas, las hierbas, las flores que están en la isla de Hawái, y les daba algún remedio. Si no encontraba ese remedio a través de la herbolaria, se iban a una segunda fase, que era la imposición de manos, que era así algo como tipo Reiki, un masaje. Si esa segunda fase no funcionaba, se iban a otra tercera fase, que eran cantos curativos. Cantos curativos. Entonces, a través del verbo se hacía la armonización, y por último, un cuarto herramienta, que era el Ho'oponopono, sanar a través de la palabra, pero a través de la unión de la familia, que eso en algún punto, pues si gusta lo volvemos a tomar en algún punto. Bueno, ya lo que es el Ho'oponopono. Si nos alcanza el tiempo y nos pueden mandar la primera imagen para empezar a analizar esto, aunque después nos manden al corte, pero mira aquí está esta foto hermosísima por los colores. Claro, ahí, y bueno, como título, Hawái, un pueblo conectado con la paz. Los paisajes de Hawái son extraordinarios porque son de formaciones volcánicas. Y una vez que los volcanes hicieron erupción, pues a veces la naturaleza comienza a inundarlos de toda esa magia, de toda esa belleza, vegetación. Y bueno, aquí hay un dato muy interesante, maestro, sí, porque a veces Hawái, pues solamente sabemos que existe, pero no tenemos la noción geográfica en dónde se encuentra. ¿De por dónde está? Es correcto, y se encuentra pues en medio del continente asiático y en medio del continente americano. Y hay un dato muy interesante, maestro. Si yo me pusiera frente al puerto de Mazatlán y caminara en línea recta hacia el mar, llegaría a las islas hawaianas. Y fíjate, algo también interesante, cómo están cerca también de Australia y de las Polinesias y Nueva Zelanda, y cómo hay cierta emparentamiento familiar con esas culturas. Sí, de hecho se dice que la conexión ancestral viene de los pueblos polinesios. Sí, desde ahí vinieron los primeros migrantes hawaianos para poder poblar las islas. Esto era lo que yo les comentaba, maestro. Entonces, la primera fase para atender a una persona, un chamán Juna, es atenderlo con herbolaria. Es correcto, que a lo mejor es lo más sutil, posteriormente utilizaban el masaje o imposición de manos. Como tercera opción, los cantos curativos, y como cuarta utilizaban ya lo que es el Ho'oponopono, que era algo más profundo, porque ya la desarmonía ya no era solamente a nivel individual, sino ya venía a un nivel colectivo, que podría ser una familia o inclusive un poblado. ¿Sí? Así es. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, mis estimados de allá de cabina. Creo que vamos a un corte. Eso se va a poner muy interesante, así que usted está al pendiente, tome notas, porque como dice Alejandro Madrigal, no hay bibliografía, una bibliografía oficial, y lo que nos va a dar de primera mano Alejandro es porque se dedica mucho a hacer unas excelentes investigaciones, porque es un muchacho que yo conozco, que le gusta mucho leer, le gusta mucho investigar, le gusta, antes de darle información a la gente, darla así nada más porque sí, le gusta llegar a reflexionarla bien, a cernirla, porque también luego hay ciertos conocimientos que hay que saber expresarlos o no darlos. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos en Mundo Alternativo. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Con más apoyos, cambiamos el rostro del campo michoacano. Hoy, el Estado es líder nacional en producción agropecuaria, con un valor de 76,000 millones de pesos. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.
El Sol de Morelia tiene una nueva imagen. Contamos con equipo de punta, nuevo formato, mejor impresión. Con El Sol de Zamora tenemos la mejor cobertura en el estado. Somos parte de 72 editoras de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande de América. El Sol de Morelia, la nueva imagen del periodismo michoacano. En Grupo Radio Tele estamos comprometidos con nuestra audiencia. Pero el beneficio es permanente, vea. Por eso, queremos hacer un noticiario que te mantenga actualizado. Con las noticias más importantes que ocurren en nuestro estado y en nuestra capital, Morelia. Con información ágil, veraz, oportuna y con entrevistas. Que la zona económica especial. Te daremos a conocer los acontecimientos más relevantes en Michoacán, la capital del estado y a nivel nacional. Mantente informado en Radio Tele Noticias. Síguenos de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche, solo por Radio Tele. Aquí, nuestro único compromiso es contigo. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. En 2017 nos visitaron más de 8.500.000 turistas, la cifra más alta desde 2010. Además, con obras, programas y acciones, llevamos la cultura a todo el estado. Michoacán está en ti. De 10 a 12 del día. Radio Tele, televisión como debe ser. Pues estamos aquí con Alejandro Madrigal con un tema muy interesante y yo creo que usted que está en casita, al escuchar la plática tan amena que tiene Alejandro Madrigal, empezó a recordar algunas cosas. Yo de repente, cuando empezó a platicarnos de estas culturas y de este colorido y todo eso, me vino a la mente la película de Moana. No sé por qué me vino a la mente, pero tiene algo que ver, yo creo. Claro, es correcto. Les comentaba que muchas de esas películas retratan esa percepción que el pueblo hawaiano tiene de lo que es su entorno. Entonces ellos tratan mucho de entrar en la armonía con su entorno. De hecho, ellos dicen que cuando sucede algún malestar físico, emocional, mental, es porque hay una desarmonía con el entorno. Entonces tratan de encontrar nuevamente esa armonía. A veces esa desarmonía, ellos dentro de lo que es la información que nos da el Ho'oponopono, nos dice que vienen de memorias y creencias ancestrales. Entonces en el momento que se corrigen esa memoria o esa creencia, vuelve otra vez la armonía al núcleo social, maestro. Pues yo creo que si nos pueden seguir pasando las imágenes, esto va a ser muy interesante. Yo le vuelvo a sugerir que tome nota. La palabra aloha, creo que la usan como para decir hola y adiós y tiene mucho significado. Sí, de hecho, forma parte también de lo que son los principios Huna, pero también tiene una connotación que es como muy parecida a lo que es la palabra muy conocida que es el Namaste, que es reconocer la divinidad en la otra persona, por eso es un saludo que utilizan también los hawaianos. Ok, entonces vamos a seguir viendo la siguiente, a ver. Entonces, el primer principio que nos hablan los sacerdotes Huna de cómo es la cosmovisión de todo lo que es creado, ellos hablan de un principio que es conocido como Ike. Y el Ike nos habla del siguiente enunciado: el mundo es lo que crees que es. A lo mejor por primera cuenta pues nos parece como muy sencillo, pero es muy profundo este principio, porque nos dice que lo que tú pienses del mundo es lo que tú vas a crear. Si tú crees que el mundo, a través de tus pensamientos, existe la violencia, existe la injusticia, es muy probable que en tu día a día estés encontrándote
o enfrentándote a circunstancias como esa. Entonces, esto los hawaianos nos hablan de que tenemos que empezar a cultivar un pensamiento positivo, porque a partir del pensamiento positivo, nuestra realidad va a comenzar a tener otra nueva configuración. ¿Sí? Hay que tener la mejor actitud ante la vida. A lo mejor los problemas, las circunstancias, quizás no las vamos a poder cambiar al 100%, pero sí podemos cambiar nuestra actitud. De hecho, hay una frase que a mí me encanta, creo que es de San Agustín, donde dice: nada ha cambiado, solo mi actitud, y por eso todo ha cambiado. ¿Sí? Entonces, este primer principio nos habla de eso, que el poder mental es muy, muy fuerte, es muy grande. Entonces, nos lleva a la reflexión: ¿qué es lo que estamos creyendo? Porque lo que estamos creyendo, por consecuencia, lo estamos creando. Entonces, nos habla de que pongamos mucha atención a la calidad de nuestros pensamientos. Si estamos muy al pendiente de lo que hacen otras personas, o en el juicio, o a veces en el chisme, pues a veces estamos malgastando nuestra energía creativa, porque a lo mejor esa energía creativa la podemos poner, ahorita que hablamos de un libro, de una clase, no sé, y a lo mejor esa energía pues la estamos malgastando viendo qué están haciendo las otras personas. Entonces, aquí los hawaianos son muy enfáticos: cuida la calidad de tus pensamientos. Así es. Como dicen por ahí en la India, ten cuidado con lo que pienses porque se puede hacer realidad. Es correcto, es correcto. Ahora vamos con el otro principio, ¿verdad? El siguiente principio es Kala. Y Kala nos habla de que no hay límites. Los hawaianos afirman que los límites muchas veces se encuentran en la mente, porque la mente percibe erróneamente que hay límites. Entonces, los sacerdotes Huna nos hablan de que una vez que nosotros tenemos el entrenamiento mental, podemos ejercer una acción que no tenga límites. Y por ejemplo, ahí hay muchas culturas que se han conectado con este principio. Por ejemplo, ahorita que mencionaba también otras culturas como el hinduismo, pues hay algunas personas que simplemente con el hecho de entrar en una meditación pueden llegar a algo que se conoce como los shamadis, ¿no? Esa conexión con el todo, con Dios, con el absoluto. O por ejemplo, en la India también se conoce que cuando entran en una preparación de su cuerpo físico, pueden soportar días sin comer, pueden soportar el fuego, el frío, lo que son los llamados faquires, ¿sí? Porque el cuerpo no tiene ningún límite y tampoco la capacidad mental no tiene límites. Este principio también nos habla de algo muy interesante, donde los hawaianos dicen que la mente cree en la separación. Sí, la mente cree que usted y yo somos entes separados, que a lo mejor dentro de una percepción mental sí lo somos, pero dentro de una percepción universal todo está unido. Todos estamos unidos. Todos estamos unidos. La cámara que está sacando la imagen, el monitor, la pared, obviamente los seres vivos, animales, plantas, todos estamos conectados a través, ellos mencionan que la conexión energética de los seres vivientes es a través de un hilo energético que sale de nuestro plexo solar. Y ellos le llaman a esa conexión el Ka. ¿Sí? El Ka. Ajá. Entonces, aquí lo importante es que esa conexión se dé, los hawaianos afirman que se dé a través de la inspiración divina, ¿sí? Porque si la inspiración divina no se da a través de esa conexión energética, pueden venir malas experiencias. Ahí, por ejemplo, en una clase que tuve la semana pasada, yo les comentaba lo siguiente. Dentro del auditorio de los alumnos que estaban tomando la clase, yo les pregunté: ¿a quién le gusta el mar? Y ya de repente alguien levantó la mano y me dice: a mí me fascina meterme al mar. Y de repente otra persona le dije: ahora, ¿a quién no le gusta el mar? Y una persona levantó la mano y me dije: ¿sabes qué? Yo no me puedo meter ni los pies al mar. Y yo le pregunté: ¿por qué razón no te puedes meter al mar? Y ya ella me contestó, la persona me contestó: es que yo tuve una mala experiencia. De niña me metí al mar y pues casi me andaba ahogando.
Y la otra persona que sí le gustaba, le dije, ¿a ti por qué te gusta? Y ya me expresó que se sentía en libertad, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión hawaiana, la conexión energética que estas dos personas tienen con el mar es distinta. Una conexión, la que le gusta el mar es a través de la inspiración divina, porque siente la libertad, siente la majestuosidad, pero la otra persona que no le gusta el mar, su conexión viene a través de una memoria dolorosa. Por lo tanto, va a limitar la conexión que tenga con el mar. Los hawaianos dicen que el mar y cualquier cosa que nos rodea tiene una energía neutra. O sea, el mar está para todos, nada más que el mar te pregunta cómo te quieres conectar, ¿sí? Entonces, los hawaianos te invitan a que sanes esa energía y que mentalmente te des cuenta que no hay una separación. En el momento que tú cambias la percepción o comienzas a tener una nueva percepción de lo que es el mar, quizás a lo mejor vas a poder ya meter un pie, quizás, no te digo que al día siguiente vas a nadar en mar abierto, pero quizás vas a comenzar a disfrutar poco a poco hasta que llegue un punto donde ya tu conexión energética con esa vivencia ya sea totalmente pura, maestro. Fíjate que aquellos que nos dedicamos al sendero del chamanismo, Sí, creamos normalmente un espacio sagrado, sí, que no se refiere solamente a una habitación, sino crear un espacio sagrado donde estés. Y yo cada vez que voy al mar, hago una conexión, hago una ofrenda de frutas o de flores, Sí. hago una ofrenda de sentimientos y de emociones, agradezco y bendigo la oportunidad que me está dando el gran Espíritu de Dios reflejado, representado por el gran mar, y ya desde que hago eso, yo no tengo ninguna situación Claro. arriesgada, y eso lo aprendí porque hace muchísimos años, cuando era muy joven, que ya sabía estas cosas y que ya lo había hecho, me tocó ir a conocer Acapulco, no lo conocía, y me fui en un plan con unos amigos de relajo, no en un plan místico ni nada, y a mí se me ocurre no hacer la ofrenda. Pues vieras cómo me aventaba y me aventaba y me jalaba y me aventaba hasta que ya después de que me golpeaba con las piedras y que tenía unas cositas que me hacían sangrar, entendí la lección. Entonces, Claro. es esa la conexión que uno debe tener Claro. por estas cosas tan maravillosas. Claro, exactamente. Es estar dispuestos a reconocer la divinidad que hay en todo lo que hay, en lo que nos rodea. De hecho, los hawaianos tienen una muy buena costumbre que cuando van a entrar a algún lugar, dicen lo siguiente: por favor, Dios, entra tú primero. Pues esto está genial. Vamos a un corte, no le cambie, porque estamos con los principios Huna de los hawaianos. Ya regresamos. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Gracias al programa Palomas Mensajeras, reunimos a cientos de adultos mayores con sus familias que residen en Estados Unidos, quienes no se veían desde hace décadas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Transmisiones Automáticas Élite tenemos el servicio y la atención especializada que tu vehículo necesita, ofreciéndote mantenimiento, reparación, refacciones y servicio a domicilio en todas las marcas. Transmisiones Automáticas Élite, más de 33 años nos respaldan.
En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Con obras y programas sociales, transformamos en comunidades modelo a 17 poblaciones que estaban en manos de la delincuencia. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. En punto de las 9 de la mañana. Radio Tele, televisión como debe ser. Pues esto está apenas comenzando y está muy interesante. Ya miramos dos principios, Juna, que nos ha explicado Alejandro Madrigal de manera muy magistral, que es el principio Ike y el principio Kala. Ahora vamos a seguir viendo las siguientes imágenes, por favor, para que nos siga explicando los siguientes principios, para que por favor en cabina nos pongan ya las imágenes, porque eso está muy interesante y usted en casita siga tomando nota. Ok, el siguiente principio es maquia, y este principio nos habla que donde la energía fluye, la energía va a fluir a donde nuestra atención va, ¿sí? Entonces hay que estar también muy cuidadosos a nuestra atención en dónde está enfocada. Por ejemplo, no sé si le ha pasado a usted, maestro, pero seguramente a alguna de las personas que nos están mirando le ha pasado lo siguiente, que de repente en alguna actividad diaria, de repente se hace una cortadita, pero en ese momento no te das cuenta, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y de repente volteamos a vernos el dedo, la mano y vemos ahí la cortadita. Cuando ya la vemos, a lo mejor ya nos comienza el dolor, pero antes ni siquiera la percibíamos, porque precisamente habla de este principio. Si mi atención va a cierta cosa, en ese momento va a ser más perceptible la situación y la va a poner bajo la lupa, ¿sí? Entonces aquí ellos también son muy cuidadosos de decir a dónde va tu atención. Si tu atención solamente va a cosas negativas, pues como el primer principio que decía, la mente va a estar creando quizás situaciones caóticas, situaciones preocupantes, de estrés, entonces hay que cuidar mucho eso. Tenía una amiga que trabajaba en un periódico de circulación local y ella me daba un dato muy relevante, maestro. Ella me decía que generalmente los periódicos tienen uno que es el de circulación normal, pero tienen un suplemento que es el suplemento de la nota roja. Sí. Y ella me decía que sorprendentemente el que vendía más el suplemento de la nota era roja. nota roja. Entonces aquí era donde este principio nos decía cuidado en dónde está tu atención. Porque si tu atención está en lo desagradable, en que te mandan un video y que tú ves cosas desagradables, pues ten cuidado en lo que está percibiendo tu mente, porque quizás puedes estar contaminando también energéticamente o le estás prestando más atención de la debida. Sí, a lo mejor lo puedes ver alguna vez, pero ya que no sea algo repetitivo, maestro. O sea, centrarnos en las cosas bellas de la vida. ¿Sí? Ok, entonces este es el principio maquia. Sí. Vamos a ver el siguiente, por favor, mis estimados de cabina. Managua. Managua. Sí. Este principio es muy hermoso porque nos habla que hoy es el momento que cambia el pasado y futuro. Ellos, los hawaianos, afirman que no hay otro momento en el cual puedas cambiar pasado y futuro que no sea el momento presente, ¿sí? El único momento de poder que tiene el ser humano es el momento presente. ¿Quieres cambiar tu pasado? Desde el presente. ¿Quieres cambiar tu futuro? Desde el presente. Entonces aquí nos hablan del poder del ahora, del poder del hoy. Y obviamente, como otras tradiciones, por ejemplo la budista, hace mucho énfasis en que gran parte de la liberación, gran parte de esa no manifestar ese sufrimiento está en traer a nuestra mente al momento presente, ¿sí? Una vez le preguntan a un monje budista, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? Y el monje budista contesta lo siguiente, muy sencillo, cuando estés lavando los trastes, estás lavando los trastes. Cuando estás comiendo, estás comiendo. Cuando estás manejando, estás manejando. Esa es la clave para iluminarte. No es sencillo.
Estar en el momento, Exactamente. en el aquí y en el ahora. Ajá, que tu mente esté enfocada en lo que esté haciendo, pero desafortunadamente nuestra mente no tiene esa disciplina y muchas veces está haciendo esos saltos al pasado y da esos saltos al futuro. ¿Por qué? Porque cuando la mente llega al momento presente, la mente no se halla, dice, ay, esto es muy aburrido, esto es muy doloroso, no me gusta esta realidad que estoy viviendo, entonces se proyecta a un futuro y la mente está viviendo en el futuro y cree que va a ser feliz cuando se gradúe, cuando se case, cuando se divorcie, cuando los hijos crezcan. Entonces la mente siempre va a estar posponiendo esa felicidad porque la mente no tiene la capacidad de disfrutar el momento presente, o a veces también estamos añorando de una forma inclusive hasta dolorosa un pasado que a lo mejor no hemos sabido trascender. Entonces aquí los sacerdotes Huna nos hablan de que el momento que vamos a poder cambiar nuestra realidad está en el hoy, el managua. El que sigue, por favor, mis estimados, porque esto ya está muy interesante. Aloha. Aloha. Es, como le comentaba también, maestro, ellos consideran también el aloha un saludo donde ellos reconocen la divinidad en todo. Por eso ellos se saludan con el famoso aloha. Y el aloha nos dice que el amor viene junto con la felicidad. En el momento que nosotros comenzamos a entablar relaciones amorosas, no solamente con el exterior, sino con nosotros mismos, por consiguiente, la ecuación me dice, el amor viene junto con felicidad. Ellos dicen, en el momento que das amor, por consiguiente Dios te va a comenzar a nutrir de felicidad. Por eso es bien importante buscar las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos apasionan. Una vez le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, Madre, ¿qué es lo que el mundo requiere para que pueda cambiar, para que pueda ser un mundo mejor? Y la Madre Teresa les contesta, el mundo necesita de santos. Entonces el entrevistador se queda un poco pues confuso con la respuesta. Le dice, oiga madre, pero si el mundo requiere de santos, pues van a hacer falta monasterios, van a hacer falta pues lugares donde la gente se pueda preparar para ser santo. Y la Madre Teresa hace la precisión y dice, no, la santidad no es de monasterios exclusivamente. La santidad se da cuando amas lo que haces. Y esa santidad la puede encontrar un carnicero, la puede encontrar el taxista, cuando en su servicio da el amor. Entonces ahí está la clave de encontrar la felicidad, cuando estamos amando lo que hacemos, maestro. Ahora sigue, creo... Mana. Mana. O maná. O maná. ¿Sí? Este principio nos habla que todo el poder proviene dentro de ti. Entonces yo cuando doy mis talleres y mis conferencias les comento cuando vemos los principios Huna, que no siempre tenemos la oportunidad de ver los principios Huna porque cuando doy el taller de Ho'oponopono, Ho'oponopono es una herramienta muy extensa que a veces no nos da tiempo de ver los principios Huna, pero yo les digo, esta es una muy buena noticia. Si la vemos con un filtro correcto. Porque a veces creemos que la condición para que nosotros seamos felices o alcancemos ese estado de plenitud viene de algo externo, ¿sí? Viene de que el próximo presidente sea fulanito, de que hoy no llueva o de que hoy salga el sol. Entonces, los hawaianos nos afirman que todo el poder para cambiar todo nuestro entorno está dentro de nosotros y no está exclusivo o más bien no está dependiendo de un factor externo. Entonces yo les digo en mis talleres, esta es una muy buena noticia, maestro. Todo el poder de cambiar las cosas está dentro de nosotros. Ahora está Pono. Ok, aquí en Pono para mí es uno de los principios más hermosos y que yo creo que si lo lleváramos a la práctica se acabarían muchos de los problemas sociales, muchas de las problemáticas que vemos en el día a día. Yo creo que esta sería una gran medicina para eso. ¿A qué se refiere este principio? La eficacia es la medida de la verdad. Los hawaianos dicen lo siguiente, no hay ninguna verdad absoluta.
¿Y qué es lo que le va a dar sentido a tu verdad cuando tu verdad es eficaz? ¿Sí? Ellos, por ejemplo, a lo mejor a alguna persona le dicen, mira, si te tomas este vasito con agua y se lo encomiendas, no sé, a tal santo, te vas a sanar. Y a lo mejor le resulta. Esa verdad para él es eficaz, por lo tanto, es su verdad. Pero si a lo mejor llega otra persona y le dicen, mira, tómate este vasito y te vas a sanar, pero si lo haces sin fe, quizás no le va a pasar nada. Ahí vemos dos, vamos a decir, dos escenarios diferentes de una sola circunstancia. Pero no quiere decir que al que no le funcionó vaya a desacreditar al que sí le funcionó. Los hawaianos afirman, si a ti no te funcionó, no quiere decir que deje de ser verdad, ¿sí? Y esto nos habla de la tolerancia, de que lo que a mí me funciona puede ser que a otra persona no le funciona y tengo que ser respetuoso con eso, porque si no, pues voy a tratar de imponer mi verdad. Y en la historia de la humanidad, cuando hemos tratado de imponer nuestras verdades, pues hemos suscitado guerras, hemos suscitado matanzas. Hasta problemas con el vecino. Exactamente, se han ido a la hoguera muchas personas por la intolerancia. Entonces, para mí este es uno de los principios más hermosos que tiene la cultura hawaiana, que nos habla de esa tolerancia, que lo que para mí es verdad, para otra persona no lo puede ser, maestro. Ese era el último principio. Ese sería el último principio. Bueno, esto es muy interesante. Fíjate que estos principios me llenan de mucha satisfacción. Yo me quedo sorprendido, Alejandro. O sea, ¿de dónde sale tanta sabiduría que traes tú? O sea, sé que estudias, sé que te preparas, pero yo creo que también al estar conectado con el universo te llega también la inspiración, porque pues uno diría, pues mira nomás todo lo que sale. No, pues sí, me imagino tus conferencias, porque yo tengo muchas amistades que van a tus pláticas, a tus talleres, y están maravillados y les encanta. Y ahorita que nos vayamos a un comercial, te voy a platicar algo que ahorita también me llegó de revelación. Pues con todo gusto, maestro. Porque fíjate que estos temas son muy interesantes. Yo es la primera vez que los escuchaba, que los escucho. Se me hacen muy padres. Yo tenía cierta atracción por la cultura hawaiana, como por la cultura polinesia, como por la cultura de la isla de Pascua, que para mí se me hacen un triángulo muy especial entre ellos tres. De hecho, mi primer idea hace años era ir a la isla de Pascua, antes que ir a Hawái o a la Polinesia, era ir a la isla de Pascua, porque se me hace tan semejante ciertas costumbres y tradiciones tan místicas, que dije, pues lo voy a hacer, pero como está muy allá abajo, el avión a mí sí me da un poco de ñáñaras, pero es algo interesante todo esto y nos hace recordar cosas muy buenas. Vamos a un corte y ahorita regresamos con Alejandro Madrigal. No le cambie. En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien. Invertimos más de 1,200 millones de pesos para dignificar más de 1,700 escuelas. Hemos sustituido 300 aulas que antes eran de palitos. Hoy, nuestros estudiantes reciben educación digna y de calidad. Michoacán está en ti.
En Michoacán seguimos haciendo las cosas bien, con la convicción de terminar con la pobreza alimentaria. A través del programa Sí Alimenta, hemos entregado 2.400.000 apoyos a 200.000 adultos mayores. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En punto de las 12 del día. Radio Tele, televisión como debe ser. Pues esto es muy interesante con la plática siempre que tenemos con Alejandro Madrigal, no solamente aquí en el programa, sino cuando a veces platicamos fuera de cámaras en otros momentos y en otras circunstancias. A mí siempre, así como lo platica Alex, que a veces le digo así, me haces transportarme mentalmente, y como yo soy de formación historiador y desde niño me encantaba leer, pues todo esto de las culturas y todo esto que nos platicas, pues me hace viajar, a acordarme de tantas cosas que son maravillosas y que a veces tenemos que rescatar y que tenemos que valorar, Alejandro. Sí, es correcto, maestro. Y bueno, y ahí tenemos un gran regalo de esta cultura ancestral hawaiana, que como usted bien lo mencionaba, maestro, pues tiene una conexión con lo que son la Polinesia, con lo que es también Pascua. Para los que a lo mejor les gusta más la cuestión esotérica, pues a lo mejor nos podríamos remontar a eras anteriores a la actual, que sería la era de la Lemuria, donde todo este conocimiento en esa zona de la Tierra pues se desarrolló esa cultura, la cultura o la era de la Lemuria. Entonces, para los que les gusta el dato esotérico, pues ahí hay también como un dato muy interesante. Si no mal recuerdo, y tú me lo dirás si estoy en un error, pero la Lemuria se consideraba que era como un continente que estaba ahí en medio y que cuando se vino por las cuestiones climáticas y del mundo y todo eso a hundir, como lo fue en su momento la Atlántida y como lo fue en su momento el continente allá hacia la India, cuando se hunde este continente, el grupo original que vivía ahí en Lemuria, los lemurianos, unos se quedan en lo que quedó, que es Hawái, otros se van a la Polinesia y otros se van a Pascua. Sí, es correcto, ¿verdad? Es correcto, maestro, sí, porque estaba ahí en el Pacífico. Y es bien interesante, ellos ponen mucho énfasis en la paz. Ellos dicen que el estado más elevado del ser es cuando encuentras tu paz interior, ¿sí? Por eso, casualmente, y entre comillas, ¿cómo se llama el océano donde está Hawái? Océano Pacífico. Sí, por lo mismo, porque viene, de hecho hay una oración muy hermosa que precisamente viene inspirada de un sacerdote Huna, donde dice: te entrego toda mi paz, no la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo. ¿Sí? La paz del yo. Ajá, entonces, porque esa es una bendición. Y, por ejemplo, si hacemos alguna alusión a la formación, o que muchos de nosotros venimos de una formación cristiana, pues cuando vemos que Jesús, el Maestro Jesús, entrega uno de los principales regalos a sus apóstoles, es cuando Él dice: mi paz os doy, mi paz les entrego. Mi paz los dejo, mi paz os doy. Sí, es porque Él estaba entregando precisamente ese estado de conciencia. Cuando entras en paz, precisamente puede haber un caos a tu alrededor, pero tú estás en el centro y eso te va a permitir admirar la belleza. Algo bien interesante, y ahorita me recordó una anécdota también de una persona que que se conectó mucho con lo que fue la información ancestral, hawaiano de nacimiento, el doctor Hugh Lent, que muchos lo conocen por la historia del Ho'oponopono, pero él dice que en el momento que viene ese estado de paz, ese estado de inspiración divina, te comienzas a conectar con todo lo que te rodea, y en ese momento inclusive puedes escuchar lo que mencionan las cosas. ¿Sí? A lo mejor para muchas personas esto puede ser muy mágico, ¿no? Decir, pues ¿cómo una piedra me va a hablar? Pero pregúntale a los chamanes si las piedras no hablan, o pregúntale a una chamana si una plantita no le habla. Entonces él dice que él estaba en su casa
iba a dar su caminata de la tarde como siempre acostumbraba. Entonces dice que iba a salir de su casa cuando de repente escucha que una voz le hablaba. Y voltea a ver y eran sus zapatos, sus tenis. Y los tenis le dicen lo siguiente: por favor, ¿nos puedes meter al interior de la casa porque va a llover? Entonces dice que él en ese momento levanta la vista al cielo y no había ninguna nube. Y él les decía, ¿seguro? Sí, por favor, doctor. Dice, bueno, si ustedes dicen. Entonces dice que los metió a la casa y que en cuestión de 10, 15 minutos se soltó la lluvia. Entonces esa conexión es la que precisamente hacen los chamanes, porque saben escuchar su entorno. Y a lo mejor el entorno no solamente viene de unos zapatos, viene de escuchar las nubes, las plantas, aunque pueda sonar muy mágico, maestro, pero usted sabe muy bien de eso. Sí, efectivamente, fíjate que ahorita estaba pensando que un día estaría súper padre, para que yo no lo comente, porque luego la gente va a pensar que yo soy muy petulante y que presumo mucho. Dejarte de tarea, estaría genial que nos hablara sobre el chamanismo, sobre la cosmovisión de los chamanes con la naturaleza, con el mundo, con la vida. Porque fíjate que de las personas que he invitado, nadie me ha hablado de ese tema. Entonces sería algo muy interesante porque fíjate que todos los temas que a veces tocas son en función también con el chamanismo original de los pueblos y las culturas. O sea, porque el Ho'oponopono es como una especie de chamanismo. Correcto. Los principios Huna que nos acabas de explicar son como una especie de chamanismo. Entonces yo creo que sería muy adecuado porque luego la gente al tergiversar ciertas palabras que porque el chamán es como un brujo o un hechicero y para nada. Una cosa es ser un chamán, otra cosa es ser un brujo, otra cosa es ser un hechicero, otra cosa es ser un curandero, porque a veces el chamán es un todo muy interesante y su terminología quiere decir la persona que sabe o que sabe mucho, el que sabe. Y mucho de esa sabiduría, ¿de dónde la extrae? Precisamente porque está dispuesto a escuchar lo que lo rodea y a escucharse a sí mismo, ¿no? Entonces los hawaianos en ese sentido han cultivado esa cultura en base a esa armonía interior. Ahora que mencionaba lo de la película de Moana, pues muy recomendable. Ahí en las primeras escenas se ve cómo el pueblo hawaiano venera la energía del mar, cómo ellos saben que ese mar trae bendiciones, pero también ese mar puede traer transformación, a lo mejor en forma de un huracán, no sé, pero al final de cuentas lo siguen venerando. También lo que son los volcanes para ellos son sagrados, porque a partir de una erupción volcánica puede venir el caos, pero no sé, 20, 30 años viene la reconstrucción. A mí cuando yo vi la película de Moana, yo te lo juro que hasta lloré. Lloré cuando su abuela, que venía de tradición ancestral oral, le da ciertos mensajes y ella estaba esperando ver las señales. Eso a mí me impactó porque me recordó a mi abuela y a mi historia personal. Yo creo que los mensajes que nos dan muchas películas tienen un mensaje por ahí que solamente es para los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar. Simplemente con la película de Coco, tantos mensajes que hay ahí y tanto que lloramos los que nos metimos en esos mensajes. Yo creo que muchas películas son muy interesantes. Ya casi vamos a terminar y antes de que se despida Alejandro, quiero que me pasen la foto de sus datos, de dónde lo pueden localizar por si quieren ustedes anotar su cuenta del Facebook, su teléfono, por si quieren preguntarle algo a Alejandro Madrigal Pérez, que ahí está, Alejandro.madrigal2 en el Facebook, y su teléfono 4431-361631, por si quieren localizarlo, preguntarle algo, saludarle, felicitarlo. Por cierto, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 11 de julio, maestro. Pues todavía nos queda tiempo para preparar ahí las cosas. Pero, sí, gracias, maestro. Pero sí, ya nos estamos despidiendo, Alex, ya tenemos poquitos minutos. Danos un último mensaje para todo el público de Mundo Alternativo. Sí, con todo gusto, maestro. Igualmente va a ser en relación a una anécdota también de lo que es la cultura hawaiana y una de las maestras, de las chamanas que contribuyó a esta apertura es la maestra Morna Simeone. Ella cuando nace le dan estos dones de curar a través de las plantas, de la herbolaria, de los cantos curativos y a través del Ho'oponopono. Entonces ella iba a dar una plática a las Naciones Unidas para hablar de lo que era la magia del Ho'oponopono y lo acompañaba precisamente el doctor Hugh Lent. Entonces en el avión
de repente hay una turbulencia y el doctor Hulen humanamente, muy humanamente, se asoma a ver lo que había afuera del avión y de repente escucha la voz de la maestra que le dice: doctor, eso que busca usted allá afuera no está ahí, está dentro de usted. Genial. Y ese es el mensaje, maestro. Genial. No sé si háganme una señal de humo, aunque sea ya en la cabina, para ver si ya nos vamos a despedir, porque Parchís anda ocupado, es un hombre muy trabajador aquí. Pero este fue un tema muy interesante el día de hoy. Yo espero que próximamente, Alejandro, ¿ya nos vamos? ¿No, todavía no? Yo espero que ¿Ya nos vamos? Espero que próximamente venga Alejandro Madrigal. Mucho gusto de haber estado con nosotros hoy, miércoles a las 12 del día. Bendiciones para todos. Nos vemos próximamente. Gracias.